A altas horas de la noche, mientras espiaba a escondidas el perfil de redes sociales de mi exnovia, un resbalón de mi dedo gordo envió accidentalmente un mísero 1 hacia ella. Mi exnovia de inmediato expresó su total confusión. Al segundo siguiente, como si me hubieran destapado los chakras y las neuronas de golpe, empecé a teclear frenéticamente un párrafo en el teclado. Hola hermosura, ¿acaso quieres recargar tus monedas virtuales? Productos 100% importados de contrabando desde el extranjero. Si es falso, te devuelvo el décuplo del valor. El precio más barato de toda la red cibernética, amiga. Pensé ingenuamente que podría engañarla y salir del apuro. ¿Quién iba a imaginar que Alondra parecería haberme leído la mente? Ella me envió un emoji de sonrisa sarcástica infinita. Calixto, pedazo de alcornoque. ¿Acaso las monedas virtuales de tu casa necesitan ser importadas del extranjero? ¿Por qué diablos me quedé callado? Me desconecté de inmediato y 5 minutos después volví a conectarme, con la cabeza haciendo cortocircuito. No sé cómo, pero terminé publicando un estado. Me acaban de hackear la cuenta. Auxilio. Si reciben mensajes pidiendo dinero prestado, por favor, no le crean a ese rufián. Unos segundos después, vi un puntito rojo alarmante. Apareció en mi lista de mensajes, en la esquina inferior izquierda. Hice clic para ver. Era un mensaje de Alondra y decía, paga tu deuda aquí mismo. De inmediato me sentí completamente confundido. Hace un momento me pediste prestado 60. Cero pesitos. Cielos santos, esta mujer estaba aprovechando para extorsionarme a plena luz de la luna. Ya ni me molesté en hacerme el tonto. Sin pensarlo 2 veces, le respondí de inmediato. ¿Acaso te volviste loca por el dinero? ¿En qué momento te pedí un préstamo, Dicho esto, tomé una captura de pantalla y se la envié. El historial del chat está clarísimo aquí. ¿A quién pretendes estafar, mujer? La otra parte de repente dejó de responder. Seguramente se sentía culpable. Medio minuto después, Alondra recién envió de vuelta un sticker tierno fingiendo confusión. Ahora los historiales de chat se sincronizan de esta manera. Alondra preguntó, ¿los mensajes enviados por tu hacker también se pueden sincronizar mágicamente en tu teléfono? Como ya no podía seguir fingiendo, decidí poner las cartas sobre la mesa de una vez. Alondra, sorprendentemente, no se aferró a ese tema, sino que por el contrario, empezó a recordar los viejos tiempos conmigo. Me preguntó cómo me iba en la vida últimamente. Le dije que de maravilla, como a un rey, para mantener intacto mi orgullo masculino frente a mi exnovia. Empecé, sin una pizca de vergüenza, a inventar historias grandiosas. Desde que rompimos, mi amor, mi vida ha ido en ascenso astronómico. Las personas que hacen fila para conquistarme podrían dar la vuelta desde la puerta de mi vecindario hasta el mismísimo París, Francia. Oh, fue lo único que dijo antes de enviarme una foto. La abrí para ver, y descubrí que era una lista de registro en el rincón de citas a ciegas del parque local. Y en la primera línea de la lista estaban escritos claramente mis benditos nombres. Calixto. El teléfono vibró. Era otro mensaje de Alondra. Pero esta vez era una nota de voz. Su voz estaba mezclada con carcajadas burlonas. Vi en tu círculo de amigos que decías. Al llegar aquí hizo una pausa y luego continuó con doble intención. Las personas que hacen fila a tus espaldas, vaya que no son pocas, Seguía con esa lengua venenosa de siempre. Empecé a dudar de mi propia existencia. Dudé si esa mañana me había tomado las pastillas equivocadas, o por qué después de saber que Alondra había regresado para iniciar su propia empresa, yo había sido poseído por algún demonio chismoso y entré a espiar sus noticias. Le respondí ferozmente con una sola frase, hasta nunca, desconocida, y luego sin piedad bloqueé la cuenta de Alondra. Al ver que la caja de mensajes en la esquina inferior izquierda ya no saltaba como loca, suspiré aliviado. Al fin y al cabo solo era una persona que pasaba por mi vida. Habíamos cortado contacto hace mucho tiempo. Que se vaya al diablo. Debe ser cierto eso de lo que piensas de día, lo sueñas de noche. Esa misma noche me pasé la madrugada entera discutiendo a gritos con Alondra en mis sueños, haciendo que a la mañana siguiente, al despertar, la cabeza me zumbara como una colmena. Sí, apenas llevaba poco tiempo en la empresa, y la jefa del departamento me lanzó encima una montaña de documentos. Calixto, ordena este montón de papeles, esclavo corporativo. Sí, doña Úrsula. Ah, por cierto, te acabo de enviar una tarjeta de contacto. Es el número de la responsable del nuevo proyecto. Agrégame, hazte su amigo. Acepté a toda prisa. Rápidamente abrí el celular preparándome para agregarla, pero ¿quién lo diría? Cuando hice clic vi debajo del nombre de la otra persona una dramática frase en letras rojas. Has añadido a esta persona a tu lista negra. Ya no recibirás mensajes de este usuario. El ambiente de repente se volvió silencioso como una tumba, porque en mi sagrada lista negra solo habitaba una persona, y esa era, nada más y nada menos, que Alondra. Aunque realmente no quería tener absolutamente ningún trato con ella. La cruda realidad de la vida adulta me obligó a sacar a Alondra de la lista negra y luego educadamente enviarle una solicitud de amistad. Hola, ¿qué tal? Al final de la frase no olvidé añadir un emoji de carita sonriente hipócrita. Unos segundos después, la lista de solicitudes mostró una notificación. Me apresuré a abrirla, solo para ver que la página de la solicitud que envié tenía una nueva y jugosa respuesta. No acepto amistades de simples mortales extraños. Si no fuera porque Alondra tenía el aura sagrada de el cliente es Dios protegiéndola. En ese momento habría querido surfear por las ondas del wifi, volar hasta ella y darle una buena paliza, por su maldito delito de arrogancia. Dicho esto, el trabajo es el trabajo y hay que hacerlo. Respiré hondo, profundamente.
Luego saqué a relucir toda mi paciencia y mi cara de cemento armado, pulida por años en esta sociedad, y comencé, incansablemente, a seguir enviándole solicitudes de amistad. Mis palabras se volvían cada vez más íntimas y amistosas, desde directora Alondra, jefasa Alondra, hasta mi terroncito de azúcar. Básicamente, todas las palabras dulces y poéticas que se me ocurrieron las solté. No fue hasta que envié bebé preciosa que la otra parte finalmente presionó aceptar, antes de que pudiera soltar mi saludo cortés de negocios. Alondra ya me había enviado una ubicación, Café El Jardín, número 286 de la calle Estrella. Me quedé sin palabras. ¿No se suponía que íbamos a hablar de negocios? ¿Por qué me citaba en este lugar? ¿Por qué esta mujer no podía actuar como una persona normal? De por sí, que una exnovia se convierta en tu socia comercial ya era bastante incómodo. Y ahora, para colmo, teníamos que vernos en una cafetería romántica. Sentí pocas ganas de ir, así que le respondí directamente. En realidad, discutirlo por internet o por llamada de voz también funcionaría, ¿sabes? Muy rápido, Alondra me devolvió un sticker burlesco, y luego añadió, yo entiendo. ¿Entender qué cosa? Tú solo entiende y punto. Alondra parecía estar rebosante de confianza. Y tecleó una frase más, ¿acaso me tienes miedo? ¿Miedo a ella? ¿Qué ridiculez más grande? Sentí que esta mujer de verdad no conocía la vergüenza. Así que rápidamente le respondí, tú solo espérame ahí. La cafetería que Alondra había elegido era una que estaba de moda en las redes sociales. Antes, yo también la había visto navegando por Instagram. En ese entonces, hasta la guardé especialmente en mi álbum personal. Solo que esta cafetería estaba demasiado lejos de donde yo vivía, así que nunca tuve la oportunidad de ir. El local había sido remodelado a partir de una antigua casa con patio de 2 pisos. En el patio había muchísimas flores plantadas. Apenas entré al patio, pude vislumbrar a Alondra sentada junto a la ventana del segundo piso, aunque a través del vidrio solo se veía una silueta borrosa. Estaba seguro de que era ella. El sol del mediodía deslumbraba un poco, haciendo que la figura de la mujer junto a la ventana también se volviera resplandeciente en el reflejo del cristal, igual que el momento en que la vi por primera vez, hace muchos, muchos años atrás. En aquel entonces fue igual. Claramente había mucha gente en el salón, pero apenas entré al aula, la vi de inmediato sentada en la segunda fila, junto a la ventana. Alondra estaba inclinada leyendo un libro, con la espalda recta como una tabla. La luz del sol se filtraba por la ventana y caía sobre ella, haciendo que toda su persona pareciera brillar. En ese instante, sin pensarlo 2 veces, caminé hasta el lado de Alondra, dejé mi mochila, la miré con una sonrisa pícara y le dije, oye compañera, ¿alguien se sienta aquí? El sol de las 2 de la tarde daba directo, haciendo que a uno le dolieran un poco los ojos. Tal vez fue una alucinación. Por una fracción de segundo, vislumbré a Alondra en el piso de arriba, inclinando la cabeza para mirar hacia abajo. Al subir al segundo piso, inmediatamente vi esa figura familiar en la esquina de la ventana. Su perfil era tan delicado y agradable a la vista, comparada con la jovencita de mis recuerdos. Ahora tenía un aire mucho más maduro y sereno. Pensé que con la forma en que hablamos por internet hace un rato, hoy los dos terminaríamos agarrándonos del pelo en una gran pelea. ¿Quién lo diría? La conversación que siguió fue extrañamente armoniosa, tan armoniosa que resultaba un poco espeluznante. No fue hasta que escuché a Alondra terminar de contar el grandioso plan de su empresa, que me di cuenta de que parecía estar presumiéndome su dinero en toda mi cara. Este pensamiento, la verdad, era un poco absurdo. Después de todo, entre los dos ya sumábamos casi 60 años de vida. No deberíamos ser tan infantiles. Pero aún así, no pude evitar lanzar una pregunta para tantear el terreno. Jefa Alondra, me hiciste venir desde tan lejos. No será solo para contarme sobre tu exitoso proceso de superación personal, ¿verdad? Alondra levantó la mirada con pereza, me lanzó una mirada de reojo, tomó la taza de café que tenía al lado y dio un sorbo. Luego respondió lentamente, ¿y para qué más iba a ser? Escucha nada más ese tono tan arrogante. Alondra, ¿acaso perdiste un tornillo? Alondra respondió a la velocidad de la luz. ¿Qué pasa? ¿No decías que te gustaba la gente con plata? Bajó la mirada hacia mí, con sus pupilas negras como el carbón. Las palabras que salieron de su boca, cada una de ellas apuñalaban el corazón. ¿Acaso hace años no rompiste conmigo justamente por culpa del dinero? Me reí de pura rabia. Claramente la que pidió terminar fue ella. Y ahora quería echarme toda la culpa a mí. Realmente me daba demasiada pereza discutir con ella. En mi mente ya había maldecido a Alondra 1.000.000 de veces, pero mi boca le siguió la corriente con total descaro. Respondí con cara de piedra. Sí. Todo fue culpa mía, pobrecito de mí. Si la jefa Alondra no tiene ningún otro asunto. Este humilde servidor pide permiso para retirarse. Dicho esto, agarré mi mochila dispuesto a huir. Inesperadamente, al levantarme, Alondra me metió el pie y me hizo tropezar. Ambos forcejeamos. El movimiento fue demasiado brusco y en un momento de descuido, caí redondito sobre su regazo. Visto desde un lado, parecía como si Alondra estuviera abriendo los brazos para abrazarme. Levanté la cabeza y mis ojos se encontraron exactamente con los de ella. En el instante en que nuestras miradas se cruzaron, vi claramente a Alondra quedarse paralizada por un segundo. La distancia se acortó de golpe, haciendo que la respiración de ambos se mezclara. Mis orejas se calentaron de repente, mientras yo estaba un poco atrapado en el pánico. Solo escuché su voz femenina, grave, cálida y agradable, resonar en mi oído. Calixto, me estás aplastando el pie. Resulta que se quedó congelada porque le estaba pisando la pata. Mi cara se puso roja como un tomate, un poco enojado por la pura vergüenza,
Presioné con fuerza mi zapato sobre su pie un par de veces más a propósito. Uy, mil disculpas, jefa Alondra. Levanté las manos y la empujé para alejarme. Tengo prisa por volver, haz el favor de quitarte de mi camino. Alondra, por el contrario, parecía haberse convertido en una estatua de hielo. Se quedó plantada en su lugar sin mover un músculo. Y hasta tuvo el descaro de preguntarme, ¿tanta prisa tienes por volver a hacer qué? ¿A ir a tus citas ciegas, acaso? Irritado imité sus mismas palabras de antes. Sí, tengo mucha prisa por ir a buscar a una persona millonaria para mis citas ciegas. Alondra siempre había sido muy orgullosa. Según mi vasta experiencia, después de escuchar estas palabras, seguramente pondría una cara de funeral y se marcharía de inmediato. Pero ¿quién lo iba a predecir? Hoy Alondra simplemente se encogió de hombros con total naturalidad. Con una voz extrañamente tranquila dijo, pues muy bien, entonces ten tu cita a ciegas conmigo. Yo también estoy forrada de dinero. Por supuesto, no creí ni por un segundo que quisiera volver conmigo. Después de tantos años de haber roto a Alondra, jamás había tomado la iniciativa de decirme ni media palabra. Y ahora de repente decía que quería tener una cita conmigo. ¿No era esto el equivalente a un zorro invitando a una gallina a cenar? De todos modos, el ambiente ya se había ido al garete. No me importó quemar todos los puentes. Simplemente le pisé el pie con fuerza una vez más, sin ninguna piedad, y aprovechando que Alondra se retorcía de dolor, huí a toda velocidad. Mientras bajaba las escaleras, aún se escuchaba a lo lejos la voz de Alondra, gritando con los dientes apretados. «Calixto, si tienes agallas no huyas, cobarde. ¿Bromeas? Solo un reverendo idiota no huiría». Me reí de ella en mis adentros. Al salir el horizonte brillaba con los colores del atardecer. Me bañé en la luz del crepúsculo y caminé con un aire de victoria y orgullo. «Mocosa insolente, ¿todavía quieres jugar a la telenovela del retorno del rey dragón?» Porque efectivamente, después todo ocurrió tal como lo predije. Después de nuestro encuentro ese día, Alondra empezó a hacerme la vida de cuadritos en el trabajo con todas sus fuerzas. A veces decía que algún detalle del plan estaba mal. Luego decía que el guión del anuncio tenía problemas. En resumen, buscaba la quinta pata al gato. Cuando por fin logramos aprobar el diseño general del póster, se lo envié a Alondra. Y ella, por supuesto, no estaba satisfecha. «No me gusta esta fuente de letra». Estaba tan furioso que le respondí directamente. «Alondra, ¿no te estás pasando de la raya? ¿O no me llamabas bebé preciosa la última vez? ¿Que tu preciosa te pida un par de cositas tiene algo de malo?» Respiré hondo y le contesté, «Está bien, yo lo arreglo. Gracias, mi bebé». Alondra, aprovechándose de la situación, se hizo la condescendiente. Así está pasable. Incluso me devolvió un póster con la palabra agradecido escrita. Después de toda esta serie de torturas, incluso mi compañero de trabajo, Bautista, que se sienta a mi lado, ya no lo soportaba más. Me ofreció compasivamente un vaso de té de burbujas. Quejándose sin parar, no me imaginaba que la jefa, Alondra de Tecnología Fortaleza, fuera tan bruja y difícil de complacer. Tomé el té de burbujas con actitud de perro apaleado. Absorbí una bolita de tapioca y dije irritado, «Así es, claramente está usando su poder para una venganza personal». ¿Venganza personal? No lo creo. Al darme cuenta de que hablé de más, me corregí apresuradamente. Quiero decir, este tipo de personas son verdaderos villanos chupasangres, que solo saben explotar a los pobres y miserables empleados como nosotros. Bautista sintió dándome la razón. Sí, totalmente. Seguro tiene una vida matrimonial miserable. La última vez, una clienta con la que trabajaba también se peleó con su marido y se desquitó conmigo para liberar su ira. ¿Vida matrimonial feliz? Ajá, pensé en la cara que tiene Alondra. Con su carácter del demonio, ¿crees que tiene una vida matrimonial? Apuesto a que no puede ni conseguirse un novio imaginario. Esa frase era solo para burlarme de su mal genio. ¿Quién iba a pensar que Bautista tendría su propia perspectiva única sobre este asunto? Me miró con curiosidad. ¿Por qué lo dices? ¿Acaso esa jefa Alondra es muy fea? Alondra, por supuesto, no era fea, pero en ese momento lo que menos quería era elogiarla. Respondí con total seguridad. Feísima, cómo no. Especialmente esa alma retorcida que tiene es verdaderamente espantosa. Era solo una mentira piadosa, porque Bautista tampoco había visto nunca a Alondra. ¿Quién iba a pensar que el pobre se lo creería todo? Después de que logró ver el verdadero rostro de Alondra, corrió a la sala de descanso a buscarme para interrogarme. «Calixto, ¿no decías que la jefa Alondra de Fortaleza era horripilante? La acabo de ver en la oficina del viejo señor Torres. Es una diosa total, súper hermosa. ¿Qué te pasa?» Durante el tiempo que siguió, Bautista exhibió su nivel de vocabulario poético a la perfección. Casi elevó a Alondra al cielo con sus halagos. Al final no pude aguantar más y lo interrumpí. «¿Pero no decías hace unos días que era una chupasangre?» Bautista me miró de reojo. «Esa no era una chupasangre. Esa es mi diosa y musa inspiradora». Y hasta lo dijo con rima el muy descarado. Para evitar que mi buen amigo y colega fuera engañado por la apariencia exterior de Alondra, le aconsejé con dolor en mi corazón: «Hermano Bautista, escucha mi sabio consejo. Esa tal Alondra de verdad no es tan maravillosa como te imaginas. Es entrometida, tiene mal genio y un corazón más pequeño que una nuez». «¿Y tú cómo sabes tanto, listillo?» «Pues porque es mi exnovia, idiota», respondí de sopetón sin pensarlo dos veces. Frente a la cara de asombro absoluto de Bautista, me di cuenta de que había hablado de más otra vez. Quise buscar un par de excusas para defenderme. Pero ¿quién lo diría? Antes de abrir la boca, él me interrumpió.
Solo vi a Bautista iluminarse con una revelación repentina. Ah, con razón, ya decía yo, olvídalo, no tienes que explicar nada, te comprendo perfectamente. Bautista chasqueó la lengua, negó con la cabeza. Pero qué lástima, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién iba a decir qué? Yo estaba un poco perdido. De repente vi a Bautista darme unas palmaditas en el hombro, con un toque de compasión profunda en sus ojos. Pero bueno, en estos asuntos, ella tampoco puede controlarse a sí misma. Perdónala, hermano mío. Sentí que algo andaba medio raro, pero no sabía cómo expresarlo. Simplemente mi instinto me decía que toda esta situación parecía estar desarrollándose hacia una dirección muy, pero muy bizarra. Unos días después, al salir del trabajo, recibí un mensaje de WhatsApp de Alondra. Era una fotografía. Pensé que otra vez quería buscarme defectos y darme órdenes. ¿Quién iba a pensar que al abrirlo vería una caja de cartón de leche? En el elegante empaque de la caja, en el mismísimo centro estaban grabadas 3 enormes palabras: leche de papaya. Inmediatamente después llegó un mensaje de voz de Alondra. Su voz sonaba como si rechinara los dientes de pura furia. Preguntó Calixto: ¿qué demonios andas hablando a mis espaldas otra vez? ¿Por qué la jefa Úrsula de repente me regaló esto de la nada? Úrsula era la jefa de mi departamento. Después de escuchar esa grabación de voz, me quedé callado 2 segundos. Y con la esperanza de tener buena suerte le respondí: bebé Alondrita, si te digo que todo esto es solo un enorme malentendido, ¿me creerías? Los hechos demostraron que Alondra no me creyó ni una palabra. No solo no me creyó, sino que me respondió, con un batallón de nuevos requerimientos de trabajo, que me obligaron a trabajar horas extras varias noches seguidas, agotándome hasta el alma. Es cierto lo que dicen, cuando uno tiene mala racha, hasta tomando agua se le atora en los dientes. El sábado, mientras paseaba de compras con mi hermanastra y mi cuñado, mis queridas y traicioneras hemorroides decidieron resucitar, un dolor que te manda a ver a San Pedro. Al final, mi cuñado notó que mi cara estaba pálida, y me preguntó si necesitaba que me llevaran a casa a descansar. Rápidamente agité las manos negando. No pasa nada, ustedes sigan paseando. Yo descanso un ratito y se me pasa. Para que no se preocuparan, hasta levanté mi brazo blanquito haciendo la pose de un hombre rudo y musculoso. Sonriendo de oreja a oreja dije: si no me creen, pregúntenle a mi hermana, soy fuerte como un roble. ¿De verdad estás bien? ¿O mejor te llevo a casa primero? No pasa nada, no pasa nada. Vayan rápido a elegir los anillos. Si no, la tía Lucrecia los va a empezar a presionar de nuevo. De pie a mi lado, Luciana no pudo evitar darme un pequeño golpe en la cabeza. ¿Qué tía Lucrecia ni qué nada? Es tu madre, mocoso. Ups, se me escapó de nuevo. La tía Lucrecia solía ser amiga de mi papá y ahora es mi madrastra. Hace unos años, cuando mi papá dijo que quería casarse con la tía Lucrecia, me quedé escuchando con la boca abierta. Como estaba acostumbrado a llamarla tía Lucrecia, hasta el día de hoy a veces se me olvida cambiar la forma de llamarla. Rápidamente pedí disculpas. Sí, es nuestra madre. Cuando ustedes dos terminen de registrar su matrimonio, Facundo también tendrá que cambiar su forma de llamarla y decirle mamá. Facundo, que era bastante tímido, no soportaba este tipo de bromas. Inmediatamente se puso rojo hasta las orejas. Tuvo que ser Luciana quien, mirándome con resignación, le tomó la mano a su chico para salvarlo de la vergüenza. Está bien, veo que este diablillo todavía tiene mucha energía. Ya que estamos aquí, vamos a elegir las cosas primero. Cuando terminemos, lo llevamos a casa. Para seguirle el juego a las palabras de Luciana, rápidamente hice un gesto de ok, urgiéndolos: vayan rápido. Cuando regresen no olviden comprarme un pastelito. Ese pastel de queso del sótano, el sabor original. Esperé a que sus espaldas desaparecieran de mi vista para por fin quitarme la sonrisa, agacharme y sentarme en una banca larga del centro comercial, hecho una bolita de dolor. Quizás por haber crecido en una familia monoparental. No me gusta mostrar demasiadas emociones reales frente a otras personas. No es que no me guste estar con ellos, sino que por pura costumbre. Ya me acostumbré a esconder mis dolores, y como para complacer a los demás, trato de mostrar mi lado más alegre e hiperactivo a todo el mundo. Justamente por eso rara vez digo que no. Aunque hoy me sentía terrible, cuando vi el mensaje de WhatsApp de Facundo, aún así acepté acompañarlo a elegir el anillo, solo que no me imaginé que esta vez dolería tanto, al punto de que ni siquiera podía mantenerme en pie. Antes, cuando todavía estaba con Alondra, ella siempre me regañaba como si fuera un disco rayado. A veces decía que comía demasiadas cosas frías. A veces preguntaba si había comido mucho picante. Hablaba más que mi propio padre, aunque su boca no paraba de quejarse. Cada vez ella preparaba pastillas para el dolor especialmente para mí. De vez en cuando, al ver que me dolía demasiado, incluso me ayudaba a aplicarme la pomada. Mientras mi mente divagaba medio adormecida, frente a mis ojos aparecieron de repente unos zapatos. Abrí mis ojos somnolientos. Mirando de cerca parecía ser Alondra. Como no era horario de trabajo, su ropa no era tan formal como las veces anteriores. Llevaba una sudadera negra con la capucha puesta, que aplastaba unos suaves mechones negros sobre su frente, cayendo delicadamente. Se veía mucho más dulce que de costumbre. Hubo un momento fugaz en el que sentí que volvía a ver a esa jovencita del pasado, antes de que mi cerebro pudiera reaccionar. Ya estaba preguntando aturdido: ¿por qué estás tú aquí? Alondra me miró, con un tono confuso que tenía un ligero toque de odio que el hierro no se convierta en acero, frustración amorosa. Dijo: Calixto, eres todo un genio. Tus tortolitos están por ahí muy cariñosos, ¿y dejan a este pobre desamparado aquí tirado? No entendía qué mosca le había picado a Alondra ahora.
Le pregunté directamente. Calixto, al final, ¿qué es lo que realmente quieres? Me dejaste a mí para luego ir a enamorarte de alguien así. Con razón, tu pobre padre está tan ocupado, publicando anuncios en redes sociales para buscarte esposa. ¿Y bien? ¿No eras muy arrogante frente a mí hace un rato? Soltó un discurso larguísimo, pero yo no entendí ni pío. Sumado a que mi cuerpo ya se sentía fatal, mi estado de ánimo también se había vuelto extremadamente sensible. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La miré sintiéndome muy ofendido. Alondra, ¿podrías dejar de regañarme, por favor? Me siento muy mal. Apenas terminé de hablar, me di cuenta de que hacer eso era como si le estuviera haciendo un berrinche tierno. Tuve miedo de que se burlara de mí, así que sin dudarlo hundí la cabeza entre mis brazos. Cerré los ojos y no dije una palabra más. Era raro que Alondra se quedara tan callada. Sumergido en la oscuridad no sé cuánto tiempo pasó. Tanto tiempo que pensé que Alondra probablemente ya se había marchado. De repente, mi mano tocó algo tibio y caliente. Al levantar la cabeza, me di cuenta de que era un vaso de té de leche caliente. Alondra bajó la mirada, medio agachada en cuclillas sobre el suelo, alcanzándome una pajilla. Tiene la mitad de azúcar y sin bolitas de tapioca. Quizás por miedo a que lo rechazara, añadió una frase más. Tranquilo, ya lo investigué en internet. Puedes tomarlo, no te hará daño. Lo dulce te ayudará a olvidar el dolor. Alondra me entregó el té de leche y luego se marchó, poco después de que se fue. Justamente Luciana y Facundo regresaron, de camino a casa. Luciana de repente me llamó desde su asiento en el auto. Ah, por cierto, hermanito, hace rato en el centro comercial había una mujer vestida de negro. ¿La conoces? ¿Qué pasa con ella? ¿Una mujer de negro? ¿Acaso estaba hablando de Alondra? Al ver que yo me quedé pasmado, Luciana negó con la cabeza. No es nada, es que hace un momento, al verla de lejos, sentí que su cara me resultaba muy familiar. La relación entre esta hermana y yo también era bastante normal y distante. Hablar de repente sobre temas sentimentales. De esta manera, resultaba un poco incómodo. Así que rápidamente cambié de tema. Probablemente solo tiene una cara muy común, hermana. Luciana hizo un sonido de rascándose la cabeza con un poco de confusión. Pero lo raro es que cuando fui a pagar en la caja, ella de repente se acercó a mí y me dijo un par de cosas súper raras. ¿Qué te dijo? Me dijo que debía tratarte bien a ti, a Calixto. Y el tono en que lo dijo fue bastante agresivo. Luciana se sumió en sus pensamientos. Yo sentí vagamente que algo no cuadraba, pero tampoco sabría decir exactamente qué era lo que estaba mal. Sin embargo, a partir de ese día, Alondra efectivamente se volvió cada vez más y más rara. Primero, todos los días me enviaba mensajes de WhatsApp deseándome buenos días, buenas tardes y buenas noches. Al revisar los proyectos, de repente se volvía súper tierna conmigo. Su tono al darme opiniones también era increíblemente amistoso. Incluso hubo una vez en que fui a entregarle unos documentos, y ella sacó de su bolso una caja de regalo y me la dio, diciéndome que la abriera para ver. Pensé para mis adentros. Con nuestra relación que es como el agua y el aceite, esta cosa definitivamente no era un regalo para mí. Seguro Alondra le había echado el ojo a algún galán, pero no sabía qué regalarle, y quería arrastrar a su exnovio para que le sirviera de consejero amoroso. Así que analicé muy seriamente su regalo. Este estilo es muy anticuado, parece de pueblo. En esta época, ¿quién usa relojes así? No te habrá estafado el vendedor de la relojería, ¿verdad? Lógicamente hablando, ser un exnovio que llega a mi nivel de cooperación ya era algo digno de admirar. No solo le revisaba los proyectos con seriedad, sino que hasta le daba consejos a mi ex. Pero ¿quién lo iba a pensar? Alondra no solo no fue agradecida, sino que su rostro se fue oscureciendo como una tormenta y finalmente me arrebató la caja de regalo directamente de las manos y con voz llena de rencor soltó: Calixto, eres un idiota. Si no aceptas las sugerencias, pues vale. Pero ¿por qué el ataque personal? Cuando las cosas se vuelven anormales, seguro hay brujería de por medio. Yo no sabía qué demonios estaba tramando Alondra en su cabeza. A partir de ese día, cada vez que hablaba con ella, siempre era extremadamente cauteloso, temiendo dar un paso en falso y caer en alguna de sus retorcidas trampas. Pero a pesar de eso, todo se volvía cada vez más espeluznante. Tiempo después, Alondra incluso mandó a alguien a entregarme flores. Era un ramo de claveles rosados. En ese momento, la jefa Úrsula acababa de darme una reprimenda monumental. Al levantarme para volver a mi escritorio, mi dedo del pie chocó accidentalmente contra la pata de la mesa. Por dentro lloraba de dolor, pero por fuera aún tenía que mantener mi mejor sonrisa. Justo en ese momento de pura miseria, recibí ese ramo de claveles rosados, enviado por la mismísima Alondra. Las flores en sí no eran lo importante. Lo importante es que entre esas flores rosadas había una tarjetita súper fina y delicada. En la tarjeta estaba escrito: que el Señor disfrute de este día todos los años, y que cada cumpleaños sea como hoy. Al mismo tiempo mi teléfono vibró. Lo abrí y vi que era un mensaje de WhatsApp de Alondra. Hablando del rey de Roma llegó en el momento perfecto. ¿Y bien? ¿Ya recibiste las cosas? Están pasables, supongo, jeje. Mi actitud ya había sido bastante contenida y diplomática. ¿Quién iba a saber que Alondra encima se iba a enojar? Calixto, eres un verdadero malagradecido. Te regalo flores y tú solo me dices jejeje. Esta frase inmediatamente me hizo reír a carcajadas de pura rabia. Por favor, díganme si hay alguien en este mundo que sea tan superficial. Primero provoca a la otra persona y encima exige que le den las gracias arrodillados. Agarré la tarjeta y le tomé una foto, luego se la envié a Alondra. Le envié un mensaje de voz y con tono sarcástico le dije: de verdad, muchísimas gracias, jefasa Alondra.
Este humilde servidor, Calixto, también te desea que la señora disfrute de este día todos los años y que cada cumpleaños sea como hoy. Dicho esto, apagué el celular al instante y tiré el ramo de flores a un lado. Pero como el movimiento fue demasiado brusco, me volví a golpear accidentalmente el dedo meñique con no sé qué cosa. La pequeña tarjeta cayó suavemente al suelo. Las palabras escritas en ella seguían siendo muy claras: que el Señor disfrute de este día todos los años y que cada cumpleaños sea como hoy. Pero de repente sentí que el dedo me dolía muchísimo más. Las desgracias nunca vienen solas. A la hora de salir del trabajo, me di cuenta de que estaba cayendo un aguacero torrencial. La tormenta llegó de imprevisto, haciendo que todos los oficinistas quedaran atrapados. No tuvimos más remedio que quedarnos bajo el toldo del edificio esperando a que parara la lluvia. Yo tampoco traía paraguas, así que me quedé en el borde de la multitud, esperando a que escampara, escuchando los truenos retumbar. Saqué un pie fuera del escalón, medio paso, mirando las gotas de lluvia estrellarse contra el suelo, dejando su marca. Odio los días de tormenta y lluvia intensa. Cuando mis padres se divorciaron yo era muy pequeño. Lógicamente, se supone que no debería recordar casi nada, pero hasta el día de hoy, aún recuerdo claramente el día en que se separaron. Fuera de la ventana, los rayos y truenos retumbaban y la lluvia caía a cántaros. Después de esa noche me convertí en ese niño del que hablaban. Los otros niños, el niño que no tiene mamá. Qué coincidencia, el día que terminé con Alondra fue igual. Alondra y yo fuimos novios durante 3 años en la universidad. Después de graduarnos, tuvimos una relación a distancia durante 2 años. Pensé que en el futuro estaríamos juntos por siempre, pero ese amor se terminó de forma abrupta, acompañado por el sonido de un trueno. Mientras estaba perdido en mis pensamientos, vi que el suelo de repente se iluminó. Inmediatamente después, un trueno ensordecedor rompió el cielo. ¡Bam! Me asusté, mi cuerpo tembló y perdí el equilibrio. De repente, alguien estiró la mano y me agarró del hombro. Una sombra oscura cayó frente a mis ojos, sin darme cuenta de en qué momento llegó. Alondra estaba detrás de mí, sosteniendo un paraguas para cubrirme. Alondra dijo que quería llevarme a casa. No le pregunté por qué había aparecido de repente aquí. Solo murmuré un Su auto estaba aparcado en el sótano del edificio B, al lado. Caminamos durante unos 3 minutos. La lluvia seguía cayendo lentamente. En medio del triste y deprimente sonido de la lluvia, miré de reojo a Alondra, a mi izquierda. Sus cejas delicadas, los rasgos claros de su rostro. Tal vez porque el paraguas estaba inclinado hacia la derecha. La mitad de su abrigo y falda oscuros ya se habían empapado con la lluvia. Pero Alondra parecía no darse cuenta. Su mirada siempre fija hacia el frente. La luz de los postes de la calle iluminaba justo sus ojos, como si estuvieran rebosantes de estrellas. Mi corazón se saltó un latido. Retiré la mirada. Bajé la cabeza, concentrándome solo en el camino bajo mis pies, y con delicadeza di un pasito hacia la izquierda para acercarme a ella. El auto de Alondra era una camioneta, SUV negra de diseño simple, que iba muy bien con su estilo. Pero al acercarme, descubrí que el asiento del copiloto tenía colocado un cojín mullido y un respaldo de color azul pitufo. Había visto estos accesorios de interior antes, navegando en Instagram. En ese entonces me parecieron tan bonitos que los guardé especialmente. Recordaba vagamente que la sección de comentarios de esa publicación era muy divertida. El creador del post había decorado el asiento del copiloto con un estilo súper caricaturesco, y la descripción decía: trono exclusivo para el futuro esposo, lo cual atrajo a muchos seguidores y debates, e incluso hubo muchos compadres que fueron directamente a los comentarios para aconsejar a sus parejas, exigiendo que aprendieran de este brillante ejemplo. Lo que nunca imaginé es que la señorita de alta sociedad Alondra también tuviera estas intenciones ocultas. Parecía que probablemente ya tenía novio. Alondra actuó como si no pasara nada. Abrió la puerta del copiloto y me preguntó por qué no subía al auto. Mejor me siento en los asientos de atrás. No vaya a ser que tu novio se entere y se ponga celoso. No quería buscarme problemas de a gratis. Si hubiera sabido desde el principio que Alondra ya tenía novio, hace un rato no habría sido poseído y no habría aceptado que me llevara a casa. Alondra sabía perfectamente de qué hablaba, pero se hizo la tonta. Y me preguntó de vuelta: ¿qué novio? Su descaro llegó a tal punto que no pude aguantarlo. Le contesté irritado: ¿todavía te hace la inocente? ¿Qué novio? Si no tienes novio, ¿por qué decoraste el asiento del copiloto con colores tan chillones? No me digas que después de tantos años después, de repente te volviste fan de Hello Kitty. Cuando dije esta frase, la verdad, me sentía un poco dolido. Si la otra persona ya tenía pareja, ¿por qué había vuelto a buscarme? Diciendo palabras dulces que solo confundían el corazón de la gente. Pensé que mis palabras ya habían sido bastante claras. Pero, ¿quién lo iba a pensar? Al escuchar esto, Alondra se echó a reír. Calixto, ¿qué tonterías estás imaginando? ¿Acaso no fuiste tú quien me dijo que comprara esto? Mientras más hablaba, más absurdo sonaba. Me crucé de brazos, levanté la barbilla y la miré fijamente. ¿Yo te dije que lo compraras? Muy bien, dímelo entonces. ¿Cuándo demonios te pedí que lo compraras? Vamos a ver qué otra mentira se podía inventar esta mujer. Alondra pareció leer mis pensamientos a la perfección. Esbozó una sonrisa de lado y sus ojos destellaron. Suena muy absurdo, ¿verdad? Pero es verdad que me dijiste que lo comprara. Solo que fue hace 8 años. ¡Hace 8 años! Alondra y yo nos habíamos graduado hacía muy poco tiempo. Teníamos poco dinero y los alquileres en la ciudad eran carísimos. Así que alquilamos un cuartito barato cerca de la universidad.
El lugar de trabajo de Alondra estaba justo al lado de la zona universitaria, pero el trabajo que yo conseguí estaba en el mismísimo centro de la ciudad. Todos los días tenía que madrugar para tomar el metro. Desde la estación del metro hasta el apartamento había más de 1000 metros. No era ni muy lejos, pero tampoco muy cerca. En realidad se podía llegar caminando, pero para que mi viaje fuera más cómodo, Alondra había ido especialmente al mercado de segunda mano a comprar una moto eléctrica. Todos los días me llevaba a la estación del metro y luego se regresaba a su empresa a trabajar. Andar en moto en verano era pasable, pero por las mañanas de invierno era un verdadero castigo. El viento helado del norte cortaba la piel y la carne como si fueran cuchillos. Cada vez que salíamos de casa por la mañana, Alondra me envolvía de pies a cabeza, el cuello, con una bufanda, un gorro de lana en la cabeza y una mascarilla en la cara. Solo me dejaba los ojos al descubierto. Al final metía mis manos dentro de los bolsillos de su abrigo. Los bolsillos de Alondra en invierno siempre estaban súper calentitos, como si los hubiera calentado previamente esperando para abrigarme a mí. Pero, a pesar de todo, yo me moría de frío. Una vez la temperatura bajó muchísimo. En la estación del metro, Alondra, viéndome temblar como un perrito chihuahueño, de repente dijo: «Calixto, ¿qué tal si buscamos un lugar para vivir que esté más cerca de tu empresa?» Lo pensé por un momento. No se puede. Los alquileres en el centro están por las nubes. Con lo poco que ganamos los dos, mejor seguimos ahorrando. Pero bueno, el año que viene lo vemos. El año que viene lo vemos. Además, ¿no me dijiste que en tu casa faltaba dinero? El año que viene lo vemos. Me reí a carcajadas. Puse mis manos sobre las mejillas de Alondra y se las froté un par de veces. Corrí rápidamente hacia el punto de control de seguridad y avancé antes de llegar tarde al trabajo. Al alejarme, vislumbré de reojo que los ojos de Alondra estaban un poco rojos. Tal vez fue solo el reflejo de la luz de las pantallas electrónicas de afuera, brillando sobre ella, pero ahora ya no tenía forma de saberlo. Solo recuerdo que en los días que siguieron, Alondra empezó a trabajar aún más duro. A menudo, después de recogerme del trabajo y llevarme a casa, agarraba la moto de vuelta a la oficina para hacer horas extras. De vez en cuando también hacía trabajos extra por internet, escribiendo tesis para otras personas. Me preocupaba que no pudiera aguantar el ritmo, así que le decía que no se esforzara tanto, sí, o que no tenía que ir especialmente a la estación, a recogerme y tomarse toda esa molestia. Pero Alondra solo sonreía. Me ponía el casco y me acomodaba la bufanda. No pasa nada, mientras tú estés feliz, todo está bien. Una noche Alondra me llevaba a casa, en contra del gélido viento del norte. De repente dijo: «Calixto, cuando gane suficiente dinero en el futuro, compraré un auto para ti. Así ya no tendrás que tenerle miedo al frío, y los fines de semana podré llevarte a pasear». El viento soplaba demasiado fuerte. Sumado a que el casco ahogaba su voz, no la escuché bien, así que tuve que gritarle: «¿Qué?» Dije que cuando gane dinero en el futuro, compraré un auto para llevarte y traerte del trabajo. «Ah, entonces yo te compraré un cojín y un respaldo súper bonitos de color azul pitufo para los asientos». Trato hecho. Esa noche los dos gritamos a todo pulmón contra el viento. Después de gritar, empezamos a reírnos a carcajadas, como un par de idiotas sin preocupaciones ni tristezas. No sabía si lo que Alondra dijo era verdad o mentira. Sentí un nudo apretado en la garganta. Pestañeé con mis ojos llorosos y sonreí con un poco de amargura. «De acuerdo, tienes muy buena memoria». En el camino a casa, ninguno de los dos dijo una sola palabra. Cuando llegamos al pie del edificio, la lluvia ya estaba parando. Antes de bajarme del auto, Alondra de repente me llamó: «Calixto». Volteé la cabeza para mirarla, albergando en mi corazón una pequeña esperanza que ni yo mismo sabía cómo explicar. Pero al final Alondra no dijo nada más, solo bajó la cabeza y murmuró: «Buenas noches». Me quedé en silencio 2 segundos y cerré la puerta del auto. En el trabajo que siguió después de eso, tanto ella como yo parecíamos tener un acuerdo silencioso de no volver a mencionar el asunto de ese día, como si los sentimientos de ese día y esa noche fueran solo el producto de un momento de impulsividad. A decir verdad, yo también me portaba como un cretino a veces, incluso ahora. Todavía no sabía por qué hace 5 años ella me había pedido terminar la relación de manera tan repentina. Tal vez porque nuestros recuerdos eran demasiado hermosos. Poco a poco, ya no sentía tanto rencor, ni animadversión hacia Alondra, incluso cuando recibí un mensaje suyo invitándome a comer. Solo me quedé pasmado un segundito y luego respondí: «¿Cuándo?» «Mañana por la noche», y añadió otra frase: «Yo paso a recogerte». El día de nuestra cita para comer revolví 6 armarios de ropa hasta elegir un traje blanco impecable. Me miré en el espejo un buen rato, pero sentí que esa forma de vestir era demasiado formal y que dejaría mis intenciones al descubierto con demasiada facilidad. Así que me cambié por algo más casual, mucho más de diario, una sudadera y unos jeans. Cuando bajé, Alondra ya me estaba esperando en su auto. Fingí que no pasaba nada. Me subí y me abroché el cinturón de seguridad. Y luego fingí que no pasaba nada y le pregunté qué íbamos a comer. Claramente era una pregunta de lo más simple, pero Alondra dudó por un momento. Vi que miró su celular rápidamente y muy rápido levantó la cabeza para mirarme con voz profunda. «Primero te voy a llevar a un lugar». Me quedé de una pieza. ¿Qué nueva locura planeaba ahora? Mi intuición me decía que algo no estaba bien. Ya habíamos quedado en ir a cenar, pero al final, Alondra me llevó a una tienda de ropa fina. Esa marca la había visto cuando la tía Lucrecia le compraba ropa a mi papá, y los precios no eran ninguna broma.
Antes de que pudiera quejarme, Alondra ya caminaba con total destreza hacia el vendedor, y con un tono indiferente y millonario le dijo: «Tráigale 2 conjuntos a él». Parecía exactamente una de esas magnates idiotas, con demasiado dinero que salen en las telenovelas de mujeres ejecutivas arrogantes. Rápidamente jalé a Alondra a un lado y le susurré al oído: «La ropa aquí es carísima. ¿Qué estás haciendo?». Alondra me respondió con todo el orgullo del mundo: «¿Acaso no lo ves? Te estoy comprando ropa». «Sí, ya lo veo, pero ¿por qué de repente me compras ropa a mí?». Me sentía un poco desesperado. «No necesitas comprarme nada a mí. Con que salgamos los dos a picar algo por ahí, es suficiente». ¿Quién lo iba a pensar? Alondra se negó rotundamente y soltó una frase que yo solo había escuchado en los melodramas de la televisión: «De ninguna manera. El hombre que está a mi lado no puede vestirse como cualquier cosa». Y el tono de su voz hasta tenía un toque de puro orgullo. Cuando Alondra soltó esta frase, lo supe de inmediato. Esta chica seguramente se había quedado tonta por culpa de la lluvia. Había perdido la razón. Como dice el dicho, si te regalan algo y no lo aprovechas, eres un idiota, especialmente si viene de tu exnovia. Al ver a Alondra tan decidida, decidí dejar de negarme. Elegí un elegante traje negro y le pedí al vendedor que lo empacara. Al irnos, Alondra aún parecía insatisfecha. No miró las bolsas de compras en sus manos, sino que me confirmaba cada rato: «¿Seguro que solo quieres comprar este conjunto? ¿No será muy poco?». Puse los ojos en blanco. «Deja de perder el tiempo, me estoy muriendo de hambre». Al escuchar esto, Alondra finalmente se quedó callada, y como una niña buena me llevó al restaurante. Esta mujer, la misma mujer que antes le encantaba comer rollitos de papel de arroz con cualquier relleno, que amaba apasionadamente la comida china casera, y que no soportaba la comida occidental, me estaba llevando a un restaurante de comida francesa, y encima a uno con calificaciones altísimas, y donde era casi imposible conseguir una reserva. Pero las rarezas no terminaban ahí. Mientras comíamos y dábamos un paseo después, Alondra no soltaba el teléfono en ningún momento, y de vez en cuando hasta soltaba algunas frases coquetas sacadas de telenovela barata. Mi intuición me decía que todas estas actitudes sospechosas estaban totalmente relacionadas con su dichoso celular. Pero Alondra guardaba el teléfono como si fuera oro. Si yo mostraba un mínimo de curiosidad, ella apagaba la pantalla al instante, y fingiendo que no pasaba nada, cambiaba de tema. Pero mientras más intentaba ocultarlo, más me picaba la curiosidad a mí. Finalmente, cuando Alondra se levantó para ir al baño, tomé a escondidas el celular que había dejado sobre la mesa. La pantalla requería una contraseña para desbloquearse, así que probé metiendo la fecha de cumpleaños de Alondra. Desbloqueo fallido. Después de varios intentos repetidos, al ver que solo me quedaba un intento más, agarrándome a la última gota de esperanza, ingresé mi propia fecha de cumpleaños, y esta vez el teléfono se desbloqueó con éxito. Me quedé paralizado, pero entonces escuché la voz de Alondra justo a mi lado. «Calixto, ¿qué estás haciendo?». Su voz sonaba un poco tensa, como un niño al que acaban de atrapar mintiendo. Miré instintivamente la pantalla del celular, y recién entonces me di cuenta de que mostraba un bloc de notas. El título de la nota decía: «Recopilación de frases de K-dramas famosos». En la primera línea, el hombre que está a mi lado no puede vestirse como cualquier cosa. En la segunda línea, cómprale todo lo que le guste. En la tercera línea, ¿estás satisfecho con lo que ven tus ojos? En la nota, había escritas unas 10 líneas de contenido y diálogos, totalmente similares. Apagué el celular en silencio. Recordé que antes, cuando aún éramos novios, Alondra, parecía que de vez en cuando también leía este tipo de artículos sobre secretos para enamorar en cuentas públicas de internet. Pero por dentro me había quedado sin palabras. Con un poco de dolor de cabeza me masajeé las sienes y le dije con resignación: «Alondra, ¿qué es exactamente lo que intentas hacer?». Alondra también se quedó callada y agarró su teléfono. Bajo la luz tenue del restaurante, me pareció ver que sus orejas se ponían un poco rojitas. Mucho tiempo después, recién escuché a Alondra decir con un poco de timidez: «Te estoy conquistando, genio». Y así fue como me enteré de todo. Resulta que el famoso reloj era en realidad un regalo para mí. Las flores debían haber sido rosas con una profunda declaración de amor. Pero, ¿quién lo iba a pensar? La floristería se equivocó y por error me enviaron el ramo de claveles rosados, que era el regalo de otra persona para sus abuelos. Al escuchar esto, no pude contenerme y le pregunté: «Entonces, ¿qué habías escrito originalmente en la tarjeta?». Alondra dudó claramente por un momento. Muchísimo tiempo después, recién la escuché abrir la boca para decir: «Te estaba educando sobre las diferentes razas de patos». «¿Patos? ¿Por qué de repente hablas de patos?». Yo no entendía ni la mitad. Pero Alondra continuó explicándose a sí misma: «El pato Donald, el patito de hule amarillo, el pato de pico plano». Al llegar a esta parte, su voz se detuvo. Respiró hondo y luego continuó: «Y también, pato, todo el tiempo te extraño, pato para todo». En ese momento de repente sentí que la frase de «que el Señor disfrute de este día todos los años y que cada cumpleaños sea como hoy» sonaba muchísimo mejor. La repentina confesión amorosa de Alondra me dejó un poco aturdido, pero ella parecía haber abierto una represa y empezó a soltarlo todo de golpe. «Si es que ahora mismo te gusta alguien más, entonces ¿qué tal si mejor te quedas conmigo? Dejemos que el pasado se quede en el pasado. Prometo que no lo volveré a mencionar». Con el cerebro hecho un caos, capté un par de palabras clave: «¿que me gusta alguien más?». Así que la interrumpí apresuradamente: «¿Qué quieres decir con que me gusta alguien más?». Alondra apartó la mirada. «Esa chica que te gustaba antes».
¿Desde cuándo me gusta otra chica? ¿Acaso no me gustabas tú antes? No pude evitar preguntar. Alondra respiró hondo. Calixto, ¿de verdad quieres que te lo diga todo así de directo? Esa mujer que manejaba el auto de lujo, que salió de tu casa a altas horas de la noche. Esa mujer que dijiste que se estaba bañando. Esa misma a la que fuiste a abrirle la puerta. Esa misma mujer con la que el otro día andabas paseando junto con otro hombre de compras. Al llegar a este punto me pareció empezar a captar algo de la situación. En mi cabeza de repente aparecieron las palabras que Luciana me había dicho la última vez. Ah, claro, Calixto, hace rato en el centro comercial había una mujer vestida de negro. ¿La conoces? No es nada, es que hace un momento, al verla de lejos, sentí que su cara me resultaba muy familiar, aunque esta sospecha era un poco ridícula. Igual pasé saliva con dificultad, y expuse esta audaz teoría. Alondra, esa mujer de la que estás hablando, no me digas que era mi hermanastra, ¿verdad? Alondra frunció el ceño. ¿Tu hermana? ¿Desde cuándo tienes hermana? Me jotamó, mi papá se volvió a casar hace un par de años. Entonces la mujer que conducía el auto de lujo y con la que paseaba el otro día de compras que tú viste probablemente era mi hermana. Ese día vino a ayudarme a decorar el lugar donde le celebramos el cumpleaños a mi papá. Yo me ensucié la ropa por accidente, así que le dije que me esperara afuera mientras yo me iba a bañar rápido primero. Después de arreglar todo el lugar, la llevé de regreso a su casa, para aumentar mi credibilidad. Incluso le mostré a Alondra las redes sociales y publicaciones del perfil de Luciana. Inmediatamente, ambos nos quedamos en un completo silencio. Después de eso, le pregunté a Alondra por qué demonios había pensado de repente que yo no la quería. Alondra también se sintió un poco ofendida y agraviada, y me dijo que en internet había leído que, en las relaciones a distancia, si alguien no respondía a los mensajes con ganas, era una señal clara de que había dejado de amar a la otra persona. Durante esa época, como recién había cambiado de trabajo, la verdad es que había puesto toda mi mente y alma en lo laboral. No imaginé que eso le provocaría semejante malentendido. Así que me llevé la mano a la frente y dije con resignación, ¿y por qué no me lo preguntaste? Además, en el futuro podrías dejar de leer esos estúpidos artículos y consejos de revistas, por favor. Alondra bajó la cabeza hasta el pecho. Parecía un enorme perrito de raza grande totalmente decepcionado. Y las palabras que soltó fueron muy suaves. No me atreví. Calixto, ¿lo sabías? En ese entonces no me atrevía ni a comprarme ropa nueva. La ropa que llevaba estaba despintada de tanto lavarla. Por eso, cuando te vi de pie junto a esa persona, de repente sentí que yo era solo una motita de polvo borrosa. Sentí que mis talones estaban clavados al suelo y no me atreví a dar un paso más. Siempre me he sentido súper culpable contigo. Tú eres como un sol brillante, y yo no podía hacerte brillar aún más. No pude resistir a acariciarle la cabeza a Alondra. Rindo le dije, eres tonta, ¿verdad? El sol no necesita apoyarse en nadie más para poder brillar por sí mismo. Después de aclarar ese gigantesco malentendido, Alondra se volvió increíblemente atenta conmigo. Todos los días me recogía y me llevaba al trabajo con puntualidad suiza. De vez en cuando hasta me preparaba el almuerzo, queriendo conquistar mi estómago primero. Los roles de los dos se invirtieron de inmediato. Antes, yo era el que le tenía miedo a Alondra porque era el cliente, y tenía que llamarla dulcemente bebé preciosa. Ahora resulta que ella es la que busca la reconciliación, dejando su vergüenza de lado para ganarse mi corazón. Al ver esta escena, hasta el jefe de mi departamento no pudo evitar negar con la cabeza. Solo dijo que mi nivel de rendimiento laboral era demasiado alto. Claramente solo me pidió que atrajera nuevos clientes para la empresa, y quién iba a decir que terminaría trayéndola directo a mi propia casa. A veces, cuando Alondra pasaba por la empresa a recogerme, el jefe, al verla, incluso bromeaba. Jefa Alondra, así no es como se mima un esposo. Los jóvenes no deberían ser tan impacientes. A Alondra no se le ponía roja la cara, ni se le aceleraba el pulso para defenderme frente a todos. Jefe Úrsula, las cosas de los jóvenes ustedes los veteranos no las entienden. Bautista, a nuestro lado se moría de la risa, pero igual me jalaba en secreto para preguntarme. Calixto, el problemita aquel con la jefa Alondra, ¿ya se resolvió? Dios mío, este muchacho seguía recordando la mentira. En el camino a casa le conté este chiste a Alondra riéndome a carcajadas. Ella solo me miró en silencio por un segundo sin decir nada. Yo tampoco le di mucha importancia, solté un bostezo y apoyé la cabeza en la ventana. Voy a dormir un ratito. Cuando lleguemos me avisas. Desde mi empresa hasta mi casa manejando tomaba como media hora. Sumándole la hora pico de la tarde, tomaría aún más tiempo. Mi intención era solo cerrar los ojos para descansar un poco. ¿Quién iba a imaginar que me quedaría profundamente dormido de verdad? Entre sueños, me pareció sentir que alguien me estaba levantando. Al abrir los ojos, descubrí que a mi lado había un gatito súper peludo. Quizás al sentir que alguien lo miraba, el gatito anaranjado se acercó para mirarme, y luego se retorció para frotar su naricita contra mi mano. Al ver su comportamiento tan cariñoso, me quedé un poco paralizado. Unos segundos después, lo llamé tímidamente, Bolita. El gatito no sé si me entendió, pero me respondió con un miau. Pero cuando terminamos, ¿acaso Alondra no me había dicho que había echado a Bolita a la calle? Resulta que solo me estaba mintiendo. Me hizo llorar un océano de lágrimas en aquel entonces, e inmediatamente la borré y bloqueé de todas mis redes sociales y contactos. Justo en este momento, volví a escuchar la voz de Alondra resonando cerca. ¿Ya te despertaste? Llevaba puesta ropa cómoda de estar en casa, y se sentó a mi lado con total naturalidad, acariciándole la barbilla al gatito.
Fue entonces cuando me di cuenta que estaba en la casa de Alondra. Como si pudiera leer mis sospechas internas, Alondra se apresuró a explicar sinceramente. Estabas durmiendo muy profundamente y no te podía despertar. Por eso nada. Yo creo que lo hiciste a propósito. Me senté de golpe y le lancé una mirada asesina. Eres una estafadora con malas intenciones. Alondra se rió jijiji y se puso de cuclillas en el suelo, poniéndose a la misma altura que Bolita al lado de la cama. Una persona y un gato me miraban con los ojos muy abiertos. Alondra tomó las patitas delanteras del gatito e hizo un movimiento de saludo. La gran estafadora admite su culpa. Que el papá de Bolita vuelva a casa de una buena vez. Y Bolita, muy cooperador, soltó un fuerte miau. Yo iba a reírme de ella, pero no me esperaba que al levantar la cabeza me encontraría con los ojos súper serios de Alondra. Su boca hablaba en tono de broma, pero en sus ojos había muchísima precaución y esperanza. Alondra volvió a preguntar, «¿Sí, por favor?» Mis cejas y mis ojos se curvaron en una sonrisa. Finalmente no pude contenerme más. Me acerqué y le di un beso en los labios. Tontita, el amor de juventud es siempre impulsivo y lleno de orgullo. Afortunadamente, al mirar atrás, tú y yo seguimos en el mismo lugar de siempre. Fin de la telenovela.